Hoy vamos a analizar una frase sencilla para que entendamos el funcionamiento del tiempo y del espacio. Esta frase está en relación al video anterior, pero lo que quiero que hagas o el ejercicio que me gustaría que hiciéramos hoy es que mires la frase, que te tomes el tiempo de meditarla y de analizar cómo esta frase permite entender al tiempo universal. ¿Por qué? Porque alguien de entrada dirá, es que la teoría del tiempo universal contradice a la relatividad y se puede quedar en esa idea. Podría decir, es que su teoría contradice a la relatividad porque una cosa es decir que el tiempo es absoluto y otra cosa es decir que el tiempo es relativo. Eso sí es cierto. Pero ese análisis estaría mucho, el análisis que estaría haciendo el crítico estaría mucho porque ya el tiempo universal contiene los análisis de la relatividad. Pero ¿en qué sentido los contiene? En que son diferencias relativas que se dan en ese tiempo absoluto, diferencias relativas que participan en la universalidad del tiempo y del espacio, ¿cierto? Entonces miremos que un análisis mal hecho simplemente diría que mi teoría, al contradecir a la relatividad, está negando a la relatividad, ¿cierto? Y alguien podría estancarse ahí, en creer que simplemente estamos tirando por la borda o botando los análisis de la relatividad y que queremos imponer acá un tiempo absoluto. Pero eso sería un mal acercamiento, sería un mal análisis. ¿Por qué? Porque aquí está la palabra clave, parece. O sea, parece contradecir. ¿Por qué? ¿Por qué digo parece contradecir? Porque hay un sentido en el que no se trata de un asunto de oposición o de contradicción, aunque inicialmente sí exista una oposición lógica. ¿Cuál es el aspecto en el que parece contradecirse? Y es en el hecho de que ya el tiempo universal contiene los análisis que se han hecho en la misma relatividad. Entonces, en ese sentido, este tiempo universal es una teoría complementaria a la teoría de la relatividad, pero que expresa por lógica que el tiempo tiene que ser universal. Quiero que pensemos la frase, ¿cierto? Imaginemos que yo también la estoy viendo por primera vez la frase y que la vamos a analizar juntos. Entonces dice la frase, la oposición lógica del tiempo universal parece contradecir a la relatividad. Entonces, si nosotros cogemos esta primera expresión de la frase, nosotros podríamos decir, no, esa frase está mal hecha. ¿Por qué? Porque alguien dice, porque una cosa es decir el tiempo universal y otra cosa es decir que el tiempo sea relativo. Y ahí sí hay una contradicción. ¿En qué sentido? Que una cosa no puede ser universal y a la vez relativa, ¿cierto? Una cosa es el tiempo general y absoluto y otra cosa es que hayan diferentes tiempos relativos. Pero alguien dirá, entonces eso está mal escrito porque realmente sí hay simplemente contradicción. Alguien diría eso. No que parece, alguien agregaría, no es que parece contradicción, sino que realmente hay una contradicción. Pero hay que entender en qué sentido es que parece. ¿En qué sentido? En que la teoría del tiempo universal no viene a negar, no viene a tirar, digamos, los análisis de la relatividad, sino que los análisis de la relatividad van a seguir en pie, simplemente que adecuados con respecto a lo que descubrimos con el tiempo universal. En esa medida no contradice los análisis de la relatividad, ¿cierto? Quiero que se entienda este análisis, este juego de análisis, porque hay que entender cómo está complementando el tiempo universal
a la teoría de la relatividad. Y cómo en la medida en que complementa, si complementa, ahí se tiene que descubrir una conexión, esa conexión complementaria, esa relación que estaría sumando, ¿cierto? Sumando esta teoría respecto a la relatividad. Es una frase bastante bacana porque seguramente el crítico va a ignorar este parece y se va a pegar de que efectivamente simplemente hay una contradicción. O sea, se va a pegar y va a decir, no, es que obviamente si el tiempo es universal no puede ser relativo y entonces supuestamente va a creer que acá se está botando, se está tirando todos los análisis de la relatividad. Entonces, porque miremos lo que pasa si uno dice la frase de la siguiente manera. Si uno cambia la frase, sí genera un problema. Si uno dice, pongamos la frase. Miremos el problema en el que nos metemos si en vez de utilizar esta frase, que es la que estamos analizando, si en vez de utilizar esta frase, utilizáramos esta. Aquí sí nos meteríamos en un problema y nadie entendería, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo con esta frase, si esta frase supuestamente fuera, tiene el problema de que dice, la oposición lógica del tiempo universal contradice la relatividad, ¿cierto? Asunto que hemos dicho en parte, pero dice, y a su vez, y a la vez la complementa. Si alguien simplemente toma esta frase y cree que con esta frase va a entender cómo funciona el tiempo universal, perdió el año, no va a comprender el funcionamiento, porque esta frase no tiene mucho sentido, porque dice acá, el tiempo universal contradice a la relatividad y la contradice y a la vez la complementa. Entonces alguien dirá, ¿cómo algo que está contradiciendo la relatividad, si la contradice, si está diciendo otra cosa, cómo va a complementarla? ¿Cierto? Ahí sí se podría hacer una crítica válida. Pero recordemos que esta frase está mal formulada. Esto no es lo que queremos decir en el video, ni lo que queremos dar a entender con respecto al funcionamiento del tiempo universal. De esta frase se podría pegar un crítico, ¿cierto? Para criticar lo que hemos investigado acá, pero esta frase no sirve, o sea, esta frase no sirve y es de la que se puede pegar cualquier crítico. Esta es la frase real, porque aquí estamos diciendo, parece contradecir, ¿cierto? Una cosa es el tiempo universal y otra cosa es el tiempo relativo. Son diferentes, pero ¿en qué sentido no hay contradicción? En el sentido en que el tiempo universal se compone también de los estudios de la relatividad, de las diferencias relativas que quedan en el tiempo universal. ¿Y por qué se enmarcan en un tiempo universal? Porque esas diferencias relativas responden a una equivalencia proporcional, absoluta, y eso expresa una simetría general de los fenómenos de la existencia, una simetría absoluta, ¿cierto? Entonces, no te vayas a pegar de esta frase, porque esto sería malentender lo que hicimos hoy acá, ¿cierto? Sino que esta es la frase, digamos, esta es la frase valiosa para entender el funcionamiento del tiempo y del espacio. Te puedes dar tu tiempo incluso para verla, ¿cierto? Para leerla, para meditarla, ¿cierto? En relación a los videos anteriores que también hemos hecho. Y si tú captas la lógica que está en juego acá, que es una lógica sencilla, vas a ver que tiene una coherencia clara, una coherencia fácil, ¿cierto? No hay nada del otro mundo ni ningún enredo, sino que uno tiene que, digamos, simplemente leer la frase en relación a lo que hemos estado estudiando acá de manera sencilla. Y así se entiende el tiempo universal y el espacio universal.